Muy buenas tardes, queridas estudiantes. Para el día de hoy tenemos todo lo que correspondiente a la unidad 3, que es todo lo que va con principios de la educación preescolar. Listo, para entender esta parte de principios de educación preescolar, retomando el anterior, habíamos hablado de todo lo que era la primera infancia. Ya educación preescolar, hablamos directamente de la atención que se da a la primera infancia, pero desde la educación formal como tal. Para eso encontramos todo lo que tiene que ver con el decreto 2247 de 1997, quien regula como tal y da todos los parámetros acerca de la educación preescolar. Entonces, lo primero que hace es establecer una organización general correspondiente a grados y edades, reglamenta los deberes y obligaciones de las instituciones legales que ofrezcan este nivel, todo lo que tiene que ver, digamos, con las leyes y todas las disposiciones para toda la parte administrativa y pedagógica que va con el fin de garantizar la formación y la continuidad entre los niveles educativos, y también todo lo que tiene que ver con las orientaciones curriculares, que digamos que es lo que a nosotros como tal nos interesa, correspondientes a cada grado y a todo lo que tiene que ver con el nivel de preescolar. Dicho esto, vamos a entender de qué manera está dividido el decreto 2247, entendiendo que hay tres capítulos como en general, que tenemos 23 artículos, y lo que les digo, se clasifican en tres capítulos. El primero, que es todo lo que tiene que ver con la organización general; el segundo, lo que tiene que ver con las orientaciones curriculares; y el tercero, que es todo lo que tiene que ver con las disposiciones finales y la vigencia como tal para que hubiese entrado a cumplir como tal este decreto. En el capítulo 1 y en esta primera diapositiva encontramos los tres primeros artículos. El primero, entendiendo que la educación preescolar hace parte de todo lo que tiene que ver con la educación formal, y que está regulada primeramente por el ente de la Ley General 115. De ahí es de donde sale como tal el decreto, pero este decreto como tal se hace con el fin de hablar solamente de educación preescolar. Encontramos el artículo 2, que es súper importante para entender los niveles de educación preescolar, donde dice que la presentación del servicio público educativo de nivel preescolar se ofrece en tres partes, diciéndolo así. Hablamos de todo lo que tiene que ver, primero nos establece las edades, que decimos que es de 3 a 5 años, el primer curso, que es prejardín, que va dirigido a niños de 3 años, el segundo curso, que es jardín, que va dirigido a niños de 4 años, y el último, que es transición, que es dirigido a niños de 5 años. Y es importantísimo entender de todo lo que tiene que ver, digamos, que es el único grado obligatorio como tal constitucional. Es decir, si yo quiero entrar un niño a transición, no me piden obligatoriamente que ese niño hubiese tenido que cursar jardín o prejardín. Digamos que esos dos niveles es algo opcional de los padres de familia. Y hablamos como tal de que en el artículo 3 los establecimientos educativos estatales, es decir, públicos y privados, que presenten el servicio de educación preescolar deben hacerlo progresivamente. Es decir, que los grados que acabamos de mencionar tiene que llevar una consecuencia, no primero transición y después prejardín, no, sino que tienen que darse en su orden: prejardín, jardín y transición. Encontramos el artículo 4, que es todo lo que tiene que ver que los establecimientos tienen que tener todo lo adecuado y todo constitucionalmente en su proyecto educativo institucional, y que tiene que tener en cuenta lo que hablábamos en primera infancia, todos los requerimientos de salud, de nutrición, de protección de los niños, que garantice el desarrollo integral, es decir, todo lo que tiene que ver con su carnet de vacunas, con que esté, digamos, que presente su registro civil, de alguna u otra manera que el colegio también sea garante para que el desarrollo integral y los derechos de los niños no estén vulnerados. Hablamos del artículo 5, que es todo lo que tiene que ver, digamos, con que obviamente los colegios que ofrezcan educación preescolar tienen que ser muy claros en su proyecto educativo institucional en cuanto a lo que tiene que ser la jornada escolar, los alumnos por cursos y el calendario académico, y que todo esto tiene que ser pasado como tal a la Secretaría de Educación Municipal, Departamental
o gubernamental a la cual se disponga, y este calendario y toda esta determinación de horarios y de jornada escolar debe ser aprobada directamente por estas secretarías, y acuérdense, tiene que ir en el proyecto educativo institucional. Hablamos de un artículo 6 que habla que las instituciones educativas, acuérdense, cuando hablamos estatales hablamos de públicas, es decir, las instituciones educativas públicas o privadas podrán admitir a su grado de primero a niños de 6 años que no hayan cursado transición o de alguna u otra manera que vaya de acuerdo a lo establecido con el proyecto educativo institucional. Recordemos que la educación preescolar es algo como tal opcional. ¿Listo? Bueno, en el artículo 7 hablamos que ninguno de los establecimientos educativos que presten el servicio público de preescolar podrán establecer como requisito para el ingreso al grado de transición que hubiera cursado previamente los cursos de prejardín y jardín. Lo que les digo, digamos que en preescolar lo único que se hace es cumplir directamente con la edad. Entonces, si yo tengo un niño y lo voy a matricular hasta que yo tenga los 5 años que sé que va para transición, el colegio no me puede pedir como obligación que haya tenido que cursar prejardín o jardín. Todo esto es opcional. Hablamos de un artículo 8, que es, por ejemplo, cuando hablamos del ingreso a cualquier grado de educación preescolar, no puede como tal ser sujeto de algún tipo de conocimiento o examen psicológico, y mucho menos puede estar, digamos, arraigado pues a la parte de raza, sexo, condición física o mental. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a llevar un niño para transición, el niño no le podemos decir, bueno, tiene que presentar esta prueba y si pasa la prueba será admitido. No, los niños en educación preescolar no presentan pruebas de admisión. En algunos colegios lo que hacen es hacer como un tipo de entrevista o algo así, pero es más como para llegar a conocer al educando. Y aquí en este artículo también nos dice que en el manual de convivencia es donde se establecerá como tal esos requisitos para que el niño, o esos mecanismos de asignación de cupos. Entonces, la mayoría de veces son entrevistas más que todo con los padres, con el fin de conocer un poco más del contexto familiar en el que el niño convive. Hablamos del artículo 9, que es súper importante, que es el artículo donde nos dicen, bueno, estos son como tal los requisitos que las instituciones educativas van a tener en cuenta para el proceso de matrícula. Ojo, esto también sea en colegios oficiales y en colegios privados. Y ningún colegio puede solicitar como tal documentos originales, por lo general siempre se pide copia. Hablamos del registro civil de nacimiento, de un certificado de vinculación al sistema de seguridad social, es decir, SAL-SISBEN, o sea, de pronto que el niño tenga por parte de alguno de los padres el área contributiva. Lo importante es que el niño tiene que estar afiliado a algún sistema de salud. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con la parte de la carnetización de vacunas, y pues obviamente todo lo que tiene que ver con los documentos de soporte de los padres de familia o del acudiente. Y por último tenemos el artículo 10, donde habla de pronto del método, un poco del método de evaluación, donde nos dicen que en educación preescolar no se reprueban los grados, es decir, ningún niño puede perder ni prejardín, ni jardín, ni transición. ¿Por qué? Porque se toma esto, lo que hemos hablado, como un proceso, y que lo que hacen las instituciones como tal es una evaluación cualitativa donde se expresará de pronto de forma descriptiva las habilidades o cualidades que el niño haya desarrollado, y si hay algo que reforzar, pues también se tiene que hacer de forma descriptiva con el fin de pasar un informe a sus padres de familia. Hasta ahí la organización general del artículo 1 al artículo 10. Ya en el artículo 11 al 17 hacemos el capítulo 2 y hablamos de todo lo que tiene que ver las orientaciones curriculares. Lo primero, hablamos de los principios de educación preescolar, que va de la integralidad, de la participación y de la lúdica, hablando de la integralidad como todo lo que se lleva en el trabajo pedagógico y considerando siempre al estudiante como un ser único y social, y que de alguna u otra manera tiene que estar en su trabajo, en un trabajo permanente en su contexto familiar, natural, social, étnico y cultural. Es decir, que tenemos que entender toda esa parte desde la integralidad, desde la particularidad
a todo lo que tiene que ver con la forma en cómo el estudiante se integra. Hablamos de participación, donde nosotros como docentes tenemos que reconocer todo lo que tiene que ver, digamos, con el trabajo del grupo y cómo es la aceptación de él y de qué manera el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos hace que el niño construya como tal desde su propio conocimiento valores y de alguna u otra manera esa participación lo lleve al contexto social y ayude como tal a las normas sociales. Es importantísimo que digamos, en este principio nosotros veamos cómo el niño se desenvuelve de forma individual y de forma grupal. Y hablamos de la lúdica como esa parte donde se reconoce el juego como el principal motor en el proceso, digamos, de desarrollo y aprendizaje y cómo el niño a través del mundo físico y social va a desarrollar toda esa parte, digamos, de normas, va a desarrollar todo lo que tiene que ver intereses, habilidades y de qué manera a través del juego también articula toda la parte emocional en cuanto a lo que es la alegría, el entusiasmo, el gozo y de esta manera nosotros podamos tener en cuenta todos los demás entornos. Listo. En el artículo 12 vemos toda la parte que ahora sí nos habla del currículo a nivel preescolar y nos dice que tiene que ser un proyecto permanente de construcción pedagógica y retoma todo lo que tiene que ver con la Ley General 115 en cuanto a la permanencia, continuidad y articulación de todos sus procesos y estrategias pedagógicas para la educación básica, o sea, la educación preescolar es la base para tener en cuenta toda la parte, digamos, de primaria. ¿Y de qué manera se hace la integración de todas las dimensiones del desarrollo humano? Que ya lo hemos visto que son las 7 dimensiones. ¿Y de qué manera, de alguna u otra manera, también nos va a ayudar para mirar qué estudiantes tienen algunas necesidades o aquellos, digamos, con algún tipo de limitación de capacidad, de discapacidad o de talentos excepcionales, digamos que es el preescolar también, donde nos va a ayudar a mirar toda esa parte. El artículo 3 es muy importante porque nos habla de todo lo que tiene que ser la organización y todo lo que tiene que ser el desarrollo de las actividades, digamos, en el proyecto lúdico. Y va muy de la mano con los proyectos transversales. Digamos que como tal, acá se dan las directrices más importantes, digamos, a nivel preescolar. La idea es que las miremos más en la próxima clase, pero sin embargo vamos a mirar y vamos a hacerle como un repaso, digamos, por encimita. Entonces encontramos la primera, que es todo lo que tiene que ver con la identificación y el reconocimiento de la curiosidad, todo lo que la curiosidad motiva, que son las inquietudes, saberes, experiencias, talentos, y de qué manera el educando las posee y nosotros como docentes ayudamos a esa interacción a nivel, pues obviamente todo lo que tiene que ver natural, familiar, social, étnico y cultural, ¿listo? Todo eso pues llevado como a la base de construcción de conocimientos, valores, actitudes y habilidades. Hablamos de un segundo que es la generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas que estimulen a los educandos a explorar y a experimentar, conocer, aprender del error y del acierto y comprender el mundo que lo rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología. Cómo nosotros a través de nuestras actividades permitimos que el estudiante entre en contacto con todas esas situaciones que acabamos de mencionar. Hablamos de la creación también de situaciones que fomenten en el estudiante actitudes de respeto, tolerancia, cooperación. Digamos que nos habla de todo lo que tiene que ver con la formación de valores desde la parte de las normas sociales. Hablamos también de la creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza en la institución y fuera de ella, que posibiliten al educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes entornos. Por ejemplo, todo lo que nosotros llamamos las salas de juego, las salas de lectura, las horas, por ejemplo, de creatividad, todas esas estrategias como tal, la naturaleza, los objetos, y de alguna u otra manera sea, digamos, un enriquecimiento para sus saberes que les permitan desde la parte abstracta, deducir, analizar, concluir, ¿listo? Hablamos de un sexto que es todo lo que tiene que ver con la utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos, súper importante
para entender, digamos, todo lo que tiene que ver perteneciente a los distintos grupos poblacionales. Es decir, de qué manera si en nuestro salón tenemos algún estudiante con alguna discapacidad y sobre todo, digamos, de pronto que tenga algún trastorno de lenguaje o que tenga sordera, bueno, cómo nosotros propiciamos como tal medios de comunicación para llegar también a a ese estudiante. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la creación de ambientes que favorezcan el gozo y el uso del lenguaje, como todo lo que tiene que ver, digamos, desde la expresión humana y desarrolle, digamos, como tal la capacidad de expresarse libre y creativamente. Entonces hablamos de rondas, de juegos, de trabalenguas, de adivinanza, como todas esas herramientas nosotros las activamos y la dejamos, digamos, en nuestra clase y en nuestras actividades con nuestros estudiantes. Hablamos de la utilización de espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales, como todo lo que tiene que ver en la parte de ambientes de aprendizaje y el desarrollo biológico, psicológico y social. Entonces acá el colegio propone todo lo que son días de la familia, días culturales, que les permite como tal toda esa parte, digamos, de espacios y donde el niño también se pueda desenvolver y desarrollar como tal cierto conocimiento. Hablamos de la utilización de materiales tecnológicos que en este momento, digamos, es súper importante, digamos también por la evolución que ha pasado este año en cuanto a la pandemia, todo lo que tiene que ver con las TIC y cómo este de alguna u otra manera desarrolla proyectos y nos permite también facilitar con los educandos el aprendizaje, nos permite la transformación y el conocimiento, digamos, en este mundo de las tecnologías. Y hablamos de un 11 que es el análisis cualitativo y integral de las experiencias pedagógicas utilizadas en todo lo que tiene que ver con los procesos de participación del educativo. Miren, chicas, en este artículo 13 y todo lo que nos dan, digamos, en estos 11 lineamientos, es de qué manera ustedes a través de su currículo, a través de la planeación de clase, pueden hacer la creación de estos ambientes y cómo ustedes a través de la creación de estos ambientes y de actividades dentro de su aula pueden como tal integrar todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo exterior del niño, que es la familia, la parte social, los objetos, y cómo el niño lo interioriza para lo que hablamos en alguno de estos, para también tener una formación de valores, para una construcción de sí mismo, para que el niño piense, reflexione acerca de su realidad. Digamos, lo vamos a trabajar mucho más profundamente en la próxima clase, porque de ahí, digamos, va a salir la evidencia. Hablamos de un artículo 14 que es importantísimo, que lo que era lo que ya les había anticipado, que es todo lo que tiene que ver con la evaluación de nivel preescolar y de qué manera tiene que ser un proceso, digamos, cualitativo, permanente, que nos permite toda la parte digamos, de la descripción del niño, donde nosotros no podemos homogeneizarlo, nosotros no podemos como tal pretender que sea igual y sobre todo donde el niño no puede perder y donde nos dice que tenemos que tener un propósito a través de esa evaluación, que es conocer el desarrollo integral de los educandos y de la manera en cómo ellos van avanzando y los logros que van teniendo. Cómo a través de nuestra clase estimulamos el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos y cómo el maestro, padre de familia, regenera como tal en el educando esos espacios de reflexión que les van a garantizar como tal los procesos pedagógicos. Súper importante porque es que, digamos, el proceso formativo y evaluativo del estudiante no recae solo en el docente, sino tiene que estar conjunto también con los padres de familia. Artículo 15, hablamos ahora sí de indicadores de logro. Aquí nos dice que los indicadores de logro son los que establezca como tal Ministerio de Educación Nacional y tiene que ver, digamos, de acuerdo a cada nivel, prejardín, jardín o transición, y de alguna u otra manera el colegio también tiene autonomía y los define dentro de su proyecto institucional, pero que son una guía y que lo que pretende es que el educador a través de esos logros que han permita planear su clase y permita que las actividades que se generen logren que el niño llegue a esos logros. Y de alguna u otra manera, esto nos hace claridad que estos indicadores como tal no son objetivos, es decir, que el niño si no llegó al objetivo no lo cumplió y listo, y no pudo, no. Acuérdese que el proceso de preescolar es un proceso, digamos, que para cada niño es diferente y ahí sí se tiene muy en cuenta todo lo que es el estilo de aprendizaje.
Dice que en el artículo 16 que todo lo que tiene que ver con los lineamientos generales de los procesos curriculares en cada preescolar los va a señalar como tal Ministerio de Educación General, de conformidad a la ley, a lo establecido en la Ley General 115 de 1994, y nos habla también en el artículo 17 que los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar tienen que garantizar los mecanismos que vinculen la familia, la comunidad y las actividades cotidianas en la integración del proceso educativo. Vuelve y juega todo lo que son días culturales, el Día de la Familia, de qué manera también a través de la parte, digamos, de las actividades, nosotros logramos que el papá se integre. Entonces digamos que en preescolar se hacen muchas cositas, que la cartelera del niño líder, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el día del cocinerito, o mi papá o mi mamá en qué trabajan. Digamos que esas articulaciones es lo que nos habla de este artículo. Y pasamos a todo lo que tiene que ver con el último capítulo, que son las disposiciones finales y la vigencia, que habla ya como tal de todo lo que tiene que ver, digamos, de qué manera está conformado, cómo se tiene que garantizar, de qué manera entran las secretarías de educación, y porque aquí nos dice que las secretarías de educación son las que van a ser garantes del proceso formativo, todo lo que tiene que ver, digamos, con de qué manera se va a establecer como tal el decreto. Listo, chicas, entonces, súper importante que ustedes entiendan este decreto, sobre todo la partecita de evaluación, de todo lo que tiene que ver con los cursos, con los niveles, para que ustedes puedan entender mejor el dinamismo que se da en la educación preescolar. Hasta hoy dejamos, por favor, el decreto está en la página, en la plataforma, revisen, el foro está abierto, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo dejan en el foro. Muchas gracias por su atención, feliz tarde. Yeah.